vamos a hablar de lo que es la sinapsis química. Empezando por describir los eventos presinápticos. En nuestra membrana presináptica vamos a encontrar lo que es una vesícula, que puede ser un neurotransmisor o un neuropéptido anclado a nuestro citoesqueleto por medio de una sinapsina. Recordemos que para que algo sea considerado un neurotransmisor, bueno, pongamos que en este caso este es un neurotransmisor. Para que algo se considere neurotransmisor debe cumplir 3 requisitos. El primero es que debe estar en el sistema nervioso. El segundo es que su mecanismo de producción y degradación debe estar cerca de su sistema de acción. Cerca de su sistema de acción. Y un tercer requisito es que se encuentre distribuido de forma heterogénea. Y quiere decir que su mecanismo de producción cerca de su sistema de degradación, de acción, perdón. Quiere decir que aquí mismo donde va a tener su efecto debemos tener diferentes mecanismos para producir el neurotransmisor y para degradarlo una vez que se lleva a cabo esta acción. Para clasificar las vesículas vamos a atender principalmente a una cosa, que es a su tamaño. Podemos clasificarlas en grandes y en pequeñas. Las grandes van a tener neuropéptidos y las pequeñas neurotransmisores. Las pequeñas a su vez se subclasifican en las de centro claro y las de centro denso. Las de centro claro van a contener acetilcolina, GABA, glicina, glutamato, 5-hidroxititamina, que es lo mismo que serotonina, y histamina. Las de centro denso van a contener las catecolaminas. ¿Qué catecolaminas? Principalmente dopamina, noradrenalina y adrenalina. Decíamos que las grandes contienen neuropéptidos. ¿Cuáles neuropéptidos? Encefalinas, dimorfinas, endorfinas, y algunas purinas como son el ATP, angiotensina 2, neuropéptido Y, óxido nítrico y sustancia P. Ya dimos dos diferencias de las vesículas. Una es su tamaño, estas son grandes, estas son pequeñas, su contenido, estas tienen neurotransmisor y estas tienen neuropéptido. Y otra diferencia, no muy importante, es que las pequeñas tienen un sistema de recapturación y las grandes no. Pero una diferencia grande, o más bien importante, es que las grandes se van a encontrar más alejadas de la membrana presináptica. Esto va a influir en su efecto de rapidez. Estas se van a liberar más rápido que estas. ¿Por qué quiero esto? Bueno, porque me es más importante el efecto del neurotransmisor que el del neuropéptido. Por eso requiero que sea más rápido la liberación del neurotransmisor que del neuropéptido, y para ello requiero que se encuentre más cerca el neurotransmisor que el neuropéptido. Vamos a describir cómo se lleva a cabo la exocitosis de una vesícula. En este caso supongamos que es un neurotransmisor.
Nuestro potencial de acción va a venir recorriendo la membrana, despolarizando por canales de sodio y repolarizando por canales de potasio. Va a llegar a la zona activa, la cual se va a encontrar engrosada por la presencia de diferentes proteínas. Vamos a describir una de esas proteínas que engruesan esta zona activa. En este caso, vamos a hablar de lo que es un canal de calcio voltaje dependiente. Tenemos diferentes canales de calcio voltaje dependiente. Se van a clasificar de acuerdo a si son de alto voltaje o de bajo voltaje. Los de alto voltaje a su vez se subclasifican en N, P, Q y R. Los de bajo se subclasifican en L y en T. En este caso estamos hablando de un canal de calcio voltaje dependiente de alto voltaje. Entonces viene la despolarización. Aumenta la permeabilidad de calcio en la membrana presináptica, permitiendo la entrada de calcio. Recordemos que el gradiente de concentración es menor aquí y mayor aquí, por lo cual al aumentar la capacitancia del calcio va a entrar calcio. Aumenta el calcio intracelular y se va a unir al complejo calcio-cal, va a formar el complejo calcio-calmodulina. Recordemos que de forma estequiométrica son 4 de calcio por 1 de calmodulina. Calmodulina va a activar una proteincinasa. La proteincinasa C es la que se va a activar. Recordemos que las proteincinasas se encargan de fosforilar. Fosforilan en los residuos serina y trionina. Va a fosforilar los residuos serina y trionina de nuestra sinapsina. ¿Qué va a conseguir con esto? Bueno, con esto va a conseguir que se pierda la afinidad entre la vesícula y la sinapsina. Por consiguiente, se va a liberar nuestro neurotransmisor. Esta vesícula se va a acercar a la membrana y se va a pegar, pero no basta con que se pegue, necesita que se lleve a cabo un mecanismo de reconocimiento para que se pueda llevar a cabo la exocitosis. ¿Por medio de qué proteínas lo va a lograr? Bueno, lo va a lograr por medio de proteínas denominadas SNARE. En este caso tenemos las SNARE P y las SNARE B. A las B también se le conoce con el nombre de target, objetivo, blanco o sinaptobrevina. A las P se les denomina también sintaxinas. Entonces viene nuestra vesícula y por medio de un sistema de reconocimiento se va a acoplar a nuestra otra proteína de reconocimiento. ¿Dónde se van a localizar? Bueno, la sintaxina se va a localizar en la membrana presináptica y la sinaptobrevina se va a encontrar unida a la vesícula. Entonces, viene la vesícula con su proteína, que es la sinaptobrevina, y va a unirse a la proteína sintaxina que se va a encontrar en la membrana presináptica. Esto va a generar que se reconozcan, pero para que se queden unidas vamos a necesitar la ayuda de otra proteína. En este caso vamos a usar una proteína que se denomina SNAP25. Esta SNAP25 se encarga de mantener la unión entre las dos proteínas de SNARE. Pero bueno, tenemos algo o alguien da la orden de que se lleve a cabo la liberación del neurotransmisor y también modular cuánto neurotransmisor se va a liberar. Esta es una proteína. Esta proteína se denomina sinaptotagmina. La sinaptotagmina
va a detectar los niveles de calcio intracelular y a partir de ahí va a tomar la decisión si se va a liberar neurotransmisor y cuánto de este neurotransmisor se va a liberar. Es decir, funciona como un sensor. Entonces, una vez que se lleva a cabo el reconocimiento, se va a llevar a cabo la liberación de neurotransmisor por medio de difusión. Jamás se va a llevar a cabo con una comunicación entre el medio interno celular con el medio externo, simplemente es el medio interno de la vesícula con el medio externo. Antes de hablar de los eventos postsinápticos, vamos a describir lo que es agonistas y antagonistas de receptores. Empezaremos con los agonistas. Definamos qué es un agonista. Un agonista es aquel ligando que tiene afinidad y eficacia por un receptor en específico. Afinidad, ¿cómo consigue la afinidad? Bueno, nuestro receptor va a tener una zona que se denomina sitio activo. Este sitio activo, por su estructura, se va a acoplar a nuestro agonista, el cual debe tener la misma forma. Entonces, por la forma, van a adquirir afinidad. Eficacia, ¿qué quiere decir eficacia? Quiere decir que va a activar nuestra vía de señalización. Por ejemplo, si este fuera un receptor metabotrópico acoplado a proteína GQ, va a activar esa proteína G para que se libere calcio. Pero ¿cómo lo consigue? No todo el sitio activo se encarga de darle la estructura de acoplamiento para la afinidad. Tiene un pequeño sitio que funciona como un sistema llave-cerradura en el cual se acopla a la parte complementaria que va a estar en nuestro agonista para activar la vía de señalización. Es como un sistema llave-cerradura. Ahora, para describir qué efecto va a tener este agonista en nuestro tejido, vamos a tener que graficarlo en nuestra curva dosis-respuesta. Supóngase que tengo 6 receptores metabotrópicos. Bueno, vamos a dibujar 5 nada más. Tengo 5 receptores metabotrópicos acoplados a proteína G, en este caso proteína GQ. ¿Cómo se grafica nuestra curva dosis-respuesta? Bueno, por un lado vamos a tener las dosis que se grafican en logaritmo dosis. Y por otro lado vamos a tener nuestra respuesta, que va a estar dado en porcentaje. ¿Qué pasa si yo a este tejido le pongo un agonista? Bueno, se va a activar nuestra proteína GQ, lo cual va a generar un aumento en las concentraciones intracelulares de calcio y en este caso supongamos que genera contracción. Si yo nada más puse un agonista, vamos a ver
que en el tejido va a generar un efecto del 25%. Un 25% de este tejido se activa. Si yo aplico un segundo agonista, vamos a llegar a un 50%. Si aplico un tercer agonista, vamos a tener un 75%. Si finalmente le aplico un cuarto agonista, vamos a llegar al 100%. Si yo sigo aplicando agonistas, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, ya no va a generar más efecto. ¿Por qué? Bueno, al llegar a lo que es el cuarto agonista, se llega al efecto máximo del tejido. Y aunque yo le siga aplicando más agonistas, ya no va a generar nada. Siempre se describe que un receptor está acoplado a una proteína G, pero en realidad esto no es así. Se dice que un receptor es un amplificador de la señal. ¿Qué quiere decir que es un amplificador? Que va a aumentar la señal que nos está llegando. Aquí nos llegó un ligando y solamente activó uno, entonces no está amplificando. Lo que quiere decir es que en realidad un mismo receptor está acoplado a muchas proteínas G. La única condición es que todas estas proteínas G tienen que ser del mismo tipo. Hay una excepción, solamente una. Vamos a ver que se encuentra el neurotransmisor GABA. Es la única excepción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si yo a esta proteína G, a este ligando acoplado a estas proteínas G, tienen el suficiente número de proteínas G como para activar o generar un efecto máximo, un solo estímulo generando un efecto máximo, se le conoce como agonista total. Ahora bien, acabamos de describir un tipo de agonista, que es este, pero tenemos un segundo tipo de agonista en el cual tiene afinidad y tiene eficacia, pero no genera un efecto máximo. ¿Por qué? Bueno, en el sitio activo tiene afinidad y decíamos que tiene un lugar que funciona como un sistema de llave-cerradura. En este caso, nuestro agonista le falta un pedazo, por lo cual no genera una respuesta total. Va a generar el 50%. Supóngase entonces que aquí teníamos cuatro receptores acoplados a proteínas G. Si dice que le falta un pedazo, entonces en vez de generar todo el efecto de este receptor, va a generar la mitad. Entonces, si yo a este le aplico un agonista de este tipo, que vamos a ponerle nombre, son agonistas parciales. Si yo a este le pongo un agonista parcial, ¿qué efecto vamos a tener? Vamos a tener que tiene un efecto del 12%, 12.5%. Si yo le aplico un segundo agonista parcial, va a generar un 25%. Si le aplico un tercer agonista parcial, va a generar un 37.5%. Si le aplico un cuarto, va a generar un 50%. Si le aplico un quinto, ya no va a generar un efecto aún más grande. Se va a quedar en el 50%. Es decir, un agonista parcial jamás va a llegar al efecto máximo. O sea que si tengo yo un agonista que genera eficacia
pero no llega al efecto máximo, estamos hablando de un agonista parcial. Si estamos hablando de un agonista, de un agonista que genera efecto y eficacia con una sola dosis, hablaríamos entonces de un agonista total. Ahora vamos a hablar de los antagonistas. Vamos a hablar de los agonistas. De los antagonistas, perdón. ¿Qué es un antagonista? Bueno, un antagonista es aquel ligando que va a tener afinidad, pero no va a tener eficacia. Tenemos tres tipos de antagonismo: competitivo, no competitivo y acompetitivo. Para fines de fisiología y farmacología simplemente importa lo que es el competitivo y el no competitivo. Empezaremos describiendo el competitivo. Decíamos entonces que el antagonista competitivo tiene afinidad, pero no tiene eficacia. ¿Por qué no tiene eficacia? Bueno, recordemos otra vez el sitio activo. Nuestro sistema de llave cerradura que activa la vía. Pero en este caso nuestro antagonista carece de esa zona que activa la vía de señalización. Entonces por eso no va a tener eficacia. Se dice que se puede graficar el efecto que tiene un antagonista. Veamos si es cierto. Si yo aplico un primer antagonista competitivo, ¿qué porcentaje de efecto vamos a tener? Se va a tener un 0%. ¿Por qué? Porque no tiene eficacia. Si yo aplico un segundo, tiene 0%. Un tercero, 0%. 4, 0%. Es decir, no se ve. Pero entonces, ¿cómo es que se dice que se puede graficar un antagonista? Bueno, se puede graficar en presencia de un agonista. Es decir, lo que graficamos es al agonista en presencia de un antagonista. Vamos a poner un ejemplo. Decíamos entonces que es competitivo. ¿Qué va a competir? Bueno, se va a encargar de competir lo que es el sitio activo. Va a competir contra el agonista. ¿Quién va a ganar? Bueno, va a ganar el que esté en mayor concentración. Supongamos entonces que agregamos los 4 antagonistas competitivos. Ahora, vamos a dar una primera dosis de agonista. Primera dosis. ¿Qué genera? Nada. Sigue en 0. Un segundo agonista. Igual no genera nada. Un tercero, nada. Un cuarto, nada. Si yo llegara a aplicar un quinto, ya veríamos un efecto. En el quinto se dice entonces que va a generar un efecto del 25%. ¿Por qué? Porque decíamos que el que tenga mayor concentración es el que va a ganar los sitios activos. En este caso son 4 contra 5. Entonces este va a desplazar a alguno de estos. ¿Cómo es que los va a desplazar? Bueno, este tipo de unión es muy débil, está hecho por uniones eléctricas, entonces se pueden quitar fácilmente. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, se dice que un agonista en presencia de un antagonista competitivo va a desplazar al agonista a la derecha. Si yo aplico un sexto estímulo, va a llegar a un 50%, un séptimo a un 75%, un octavo va a llegar al 100%. Si podemos ver entonces, se desplazó al agonista a la derecha. Pero también se dice que este efecto es reversible o superable. ¿Por qué? Si yo otra vez ahora
en vez de ponerle agonista, les empiezo a poner ahora antagonistas no competitivos, va a empezar a aumentar la concentración del antagonista competitivo. Entonces, va a superar al efecto del agonista. Eso quiere decir que es superable, supera el efecto del agonista y es reversible porque regresa al estado que teníamos antes. ¿Cómo funciona el antagonismo no competitivo? Bueno, en este caso, el no competitivo no compite por el sitio activo. Pero entonces, ¿cómo va a generar que no tenga eficacia nuestro agonista? Bueno, va a competir por un sitio que se denomina sitio alostérico. Ahí es donde va a tener la afinidad. Vamos a poner un ejemplo. Supóngase que este es un antagonista no competitivo y este es mi agonista. La forma para evitar la eficacia de este es por medio de dos métodos. El primero es que viene mi agonista no competitivo, se une al sitio alostérico y va a modificar el sitio activo, va a cambiar la forma, modifica el sitio activo. Entonces ahora se pone de esta forma y ya no van a tener afinidad, no se va a poder acoplar este con este. La otra forma es desactivando la vía de señalización, es decir, que permita que se una el agonista pero va a desactivar la vía de señalización. Es decir, en este caso, como es un receptor metabotrópico, va a desacoplar a GQ. GQ se va, o alguno de sus componentes. Y así es como va a generar que ya no haya eficacia. También se puede graficar, pero en este caso, el antagonismo del tipo no competitivo no va a generar un efecto máximo, ni es reversible. ¿Por qué? Bueno, supongamos que aplicamos dos antagonistas no competitivos. Ponemos dos antagonistas no competitivos y ahora ponemos a nuestro agonista. A la primera dosis de nuestro agonista no va a tener ningún efecto, efecto cero. A la segunda dosis, efecto cero. Pero a la tercera dosis ya va a tener un efecto. A la tercera dosis va a tener efecto del 25%. A una cuarta dosis del 50%. Pero si yo aplico más agonista, ya no vamos a llegar al efecto máximo, se va a quedar aquí. La pregunta es, ¿por qué es que lo consigue? Bueno, la forma de responder esto es por el tipo de unión. Veíamos que en los agonistas de tipo competitivo yo podía poner y quitar tantos agonistas o antagonistas como quisiera de acuerdo a su concentración, pero se pueden quitar y poner, decíamos, por su tipo de unión, que es de tipo electrostática, es decir, es un tipo de unión débil, pero en este caso el tipo de unión es covalente, es decir, es casi no se puede desunir. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa con estos receptores? Bueno, la célula los internaliza, se los tiene que comer, por así decirlo.
Ahora vamos a hablar un poco de esto aplicado a la farmacología. Un paciente hipertenso, bueno, la presión arterial va a estar dada por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica. Dice que se pueden dar dos tipos de antagonistas. Se pueden dar antagonistas para el receptor de angiotensina 2. Se conocen genéricamente con el nombre de ARA2. ¿Cuáles son los ARA2? Bueno, puede ser el Candesartán, losartán, olmesartán, telmisartán. Estos van a competir, perdón, estos son del tipo no competitivo, van a unirse al sitio alostérico y van a modificar ya sea el sitio activo o van a desacoplar la vía de señalización. ¿Para qué hacen esto? Bueno, lo hacen para inhibir el efecto del agonista. En este caso recordemos que el agonista es angiotensina 2. Angiotensina 2 es un vasoconstrictor, es decir, si yo tengo un vaso de este calibre, que es menor a uno de este calibre, va a aumentar la resistencia, lo que va a generar un aumento en la resistencia vascular periférica, lo que va a generar un aumento en la presión arterial. Si yo lograra inhibir o disminuir los efectos de la angiotensina, automáticamente bajo la presión arterial. Otra forma es por medio de los antagonistas del receptor beta 1, como cuáles, como el metoprolol, propanolol, y también puede ser, por ejemplo, la betalol. La betanolol. Estos son del tipo competitivo, es decir, van a competir por el sitio activo y lo que van a generar es disminuir el gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo que bombea el corazón por minuto. Al disminuir yo el gasto cardíaco, disminuyo la presión arterial. Ahora bien, recordemos entonces, estamos hablando de antagonistas de receptores. Endógenamente, el cuerpo no tiene la capacidad, o más bien no se conoce ningún antagonista producido endógenamente. Todos los antagonistas son exógenos. A diferencia de que los agonistas de receptores pueden ser tanto endógenos como exógenos. Pero entonces, ¿cómo es que se regula? Bueno, se regula por medio de antagonismo
fisiológico. Pero son dos cosas completamente diferentes. Decíamos entonces que un antagonista de receptor es aquel que se va a encargar de evitar una respuesta de parte de los receptores. Pero en el caso de los antagonistas fisiológicos, todos son agonistas. Pero la cosa es que son agonistas con efectos contrarios. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la insulina y el glucagón. Mientras la insulina se encarga de bajar la glicemia, el glucagón se encarga de subirla. También puede ser el parasimpático y el simpático. En este caso, los agonistas serían la noradrenalina y la acetilcolina. Vamos a hablar ahora entonces de neurotransmisores.